Son las 12:15. Retomamos esta última jornada. Todavía nos quedan muchas cosas de las que disfrutar. La vela sigue encendida, como podéis ver. Y ahora es el turno de Raúl Fernández Carreras, que es enfermero y experto en trasplante de órganos sólidos y en urgencias y emergencias, el que va a realizar una conferencia titulada Biotecnología e innovación en los cuidados aplicados a la salud. Su moderadora, Flor Cosío, va a presentar esta nueva parte del Congreso. Continuamos ya con la última parte de la mañana, la última parte del Congreso. Y yo en este momento quería aprovechar, porque nos ha hablado José Manuel Cela, que creo que no está en este momento y me da pena, de olvidarnos un poquito del kilómetro cero para poner en valor el planeta antes que lo local. Y nosotras, desde el comité, pensamos tanto en el planeta que hemos tenido ponentes relevantes de distintos sitios. Y no solo de distintos sitios, sino que incluso de distintas épocas, porque hemos tenido a Florence, que falleció ya en 1910, y a la Watson, que también, bueno, en distintos ámbitos de edad, que tiene 81 años. Entonces, para que veáis cómo somos desde el comité. Y también, aparte, hemos disfrutado del conocimiento de Natalia, de Raquel, de Roberto, de Chus, y ahora tenemos aquí a Raúl. Es un poco pringadillo, ahora nos lo explicará él. Y con esto queremos mostrar que lo local también es importante, que tenemos que ponerlo en valor, que está el planeta, pero tenemos que partir de lo local. Y si nos olvidamos de lo local, nunca vamos a llegar al planeta. Y sin más, bueno, ya os ha dicho Cristina de Raúl, que es experto en emergencias y urgencias, experto en trasplante de órganos sólidos. Y ahora nos va a explicar él muchas cosas sobre la biotecnología desde lo local y desde un poco pringadillo. Muchas gracias. Da gusto estas presentaciones, la verdad. Buenos días. Un poco al hilo de lo que decía Paloma, yo sí soy de la Albericia, soy el pringao de la Albericia, y os voy a hablar de la biotecnología e innovación en los cuidados aplicados a la salud. He dividido un poco lo que es la conferencia en dos partes. La primera va a ser un poco más biomédica, por eso voy a intentar no aburriros mucho con mucho tecnicismo. He intentado hacerlo un poco ameno dentro de lo que he podido hacerlo. Y luego sí que vamos a disfrutar un poco más de unos vídeos, de una tecnología ya aplicada en el día a día, ¿no? Y un poco más divertido. Entonces, bueno, la biotecnología es una de las palabras que oímos por ahí, que parece que es algo innovador, pero bueno, la biotecnología está con nosotros desde hace ya más de 4.000 años, incluso data de 4.000 años antes de Cristo, y ahora lo vamos a ver. Era una biotecnología que llamábamos que la biotecnología tradicional, ¿no? Pero bueno, por posicionarnos un poquillo, decir que la biotecnología está marcando un antes y un después en el avance de nuestros tratamientos, ¿no? De muchos, especialmente en los relacionados con enfermedades genéticas, el cáncer y patologías autoinmunes. Gracias a técnicas como la edición genética, la posibilidad de elegir una diana sobre la que actuar, en la actualidad podemos decir que estamos muy cerca de erradicar muchas patologías que están incurables. Tenemos dianas terapéuticas como la detección de genes anómalos, les podemos quitar y reemplazados y sustituidos por otros. Hacen que en un futuro próximo, a la vuelta de la esquina, tenemos patologías que estén totalmente resueltas. Son los microchips, el Big Data, la inteligencia artificial, la tecnología wireless, sobre todo, en los relojes que tenemos, los dispositivos y elementos que abren nuevos caminos, ¿no? En nuestra vida día a día, y nos van a facilitar las dosis de los fármacos. Vamos a tener microlaboratorios dentro de nuestro cuerpo humano. Relojes como tenemos que nos monitorizan la tensión arterial, la saturación de oxígeno, la temperatura corporal, camisetas que nos registran electrocardiogramas, se lo envían a nuestro cardiólogo en tiempo real, por ejemplo. Incluso drones, como vamos a ver luego, que son ambulancia, son actualmente una realidad, Soñemos por espacio, por ejemplo, de 3 segundos. ¿Y si en el 2030 hubiera impresoras 3D
que crearan órganos biomecánicos personalizados con los cuales nos pudieran trasplantar y así evitar el rechazo. ¿Y si la inteligencia artificial, por ejemplo, pudiera detectar infarto antes de que éste se me produjera? Seguimos soñando. ¿Y si tuviéramos, por ejemplo, implantados microlaboratorios que predijesen enfermedades antes de que éstas comiencen sus síntomas? Dejémonos de soñar porque en breve despertaremos con la realidad de que esto es posible. Vamos a definir lo que es la biotecnología. La biotecnología sería la aplicación tecnológica que utiliza la biología, tanto sus organismos vivos como sus derivados, con el fin de crear o modificar productos o procesos en beneficio nuestro o del medio ambiente. Se nutre de ciencias como de la física, la química, las matemáticas, la ingeniería, la veterinaria, la genética, la virología, todo ello para conseguir estos avances. El origen de la biotecnología, que suena así como algo relativamente novedoso, data del año 4000 a.C., el inicio de las primeras civilizaciones que utilizaron mecanismos de fermentación. Por ejemplo, elaboraban pan, el vino, los quesos. Utilizábamos organismos vivos para fermentar y elaborar productos para alimentarse, ¿no? Dio origen a la biotecnología tradicional. Se empleaban organismos vivos para la elaboración de alimentos. Podemos observar en la pantalla cómo en un papiro de la tumba de Nak, aproximadamente 1567 a.C., se refleja ya cómo se recogía la uva, su pisada y posterior fermentación en las tinajas. Esto era ya biotecnología, ¿eh? Aún hoy, afortunadamente, continuamos elaborando estos productos que tanto nos gustan y tanto beneficio nos otorgan. De esta forma, la biotecnología tradicional, junto con la biotecnología moderna, actúan al mismo tiempo, siendo sus beneficios atemporales. La biotecnología está en nuestras vidas cotidianas. Usamos y comemos productos biotecnológicos. Y no todos de origen transgénico, ¿eh? Más aún, personas no especializadas hacen uso de esta biotecnología diariamente en su casa, donde pequeñas industrias que tienen queserías, por ejemplo, e incluso no lo saben. Ellos viven con la biotecnología. ¿Pero por qué digo esto? Porque al comer pan, queso o yogur y beber vino o cerveza o usar el vinagre, estamos consumiendo productos biotecnológicos. La elaboración del pan, del queso o del vino, la cerveza, todos ellos se derivan de la fermentación, utilizando diferentes microorganismos. En el caso del pan, pues una levadura. Estos microorganismos fueron conocidos hasta el siglo, no fueron conocidos hasta el siglo XVIII o XIX, ¿eh? Ahora vamos a ver si alguno de la sala tiene alguna intolerancia a la lactosa, por ejemplo. Seguro que sí. O consume por lo menos leche deslactosada. No sé. ¿Sí? Bueno, pues nos hemos preguntado alguna vez cómo de esa leche deslactosada se elimina esa proteína de la leche. ¿La cuelan? Pues no. Lo que realmente hacen es añadir a la leche una enzima que se llama lactasa. Lo que realmente hace la lactasa es descomponer la lactosa en dos azúcares, que son la glucosa y la galactosa. Es por eso por lo que la leche sin lactosa es mucho más dulce. No sé si lo sabríais igual. Pero iba la pregunta, ¿y de dónde sacamos la lactasa?
Seguro que todos los presentes hemos oído hablar de la Escherichia coli. Es una bacteria que tenemos en nuestro organismo y algunas variedades o algunas cepas nos causan diarrea o infecciones de orina. Una modificación de esta Escherichia coli es la que produce la lactasa. Y es esta la que añadimos o agregamos a la leche y de esta forma conseguimos que los intolerantes a la lactosa puedan consumirla sin hacerles daño, ¿eh? Lo que hemos hecho es una síntesis o una fermentación de la E. coli que hace que beneficie a los intolerantes a la lactosa. Esta es la Escherichia. Vamos a otro ejemplo, desplazándonos al Caribe y más concretamente a sus fondos marinos. Y más concretamente en el fondo marino del Caribe. Ahí tenemos un chorrito de mar, que es una... Ahora os lo cuento. La Actinascidia turbinata es un chorrito de mar que está en el mar Caribe, en el fondo del océano. Y lo que hace este chorrito de mar con su fermentación es conseguir un fármaco. Os estoy poniendo ejemplos de lo que hacemos con la biotecnología actual, ¿no? A través de un proceso de fermentación bacteriana y una síntesis química de este chorrito del mar se desarrolla la travectilina, que es un fármaco, seguramente que lo habéis escuchado más veces, se utiliza en pacientes o en el tratamiento de pacientes que tienen un sarcoma u otros tipos de cáncer. Este sería otro tipo de ejemplo de la aplicación de la biotecnología en la actualidad. Fermentamos el chorrito del mar, conseguimos un fármaco que beneficia a todos los pacientes que tengan este tipo de cáncer. Permitidme otro ejemplo de biotecnología y ya acabo. Al año más o menos 120 millones de petróleo se derraman en el mar. Existen unos organismos llamados hidrocarbonoclásticos que dependen de los hidrocarburos para subsistir. Estas bacterias hidrocarbonoclastas pueden oxidar, degradar estos derivados del petróleo. Utilizan oxígeno, nitrato, hierro férrico, sulfato. Como estos organismos son muy difíciles de conseguir, las cepas comerciales se modifican genéticamente para que produzcan unas enzimas que les tenemos en un banco y así poder verterlas cuando existen estos vertidos de petróleo, ¿eh? Sería otro ejemplo de la aplicación de la biotecnología, en este caso en beneficio, más que de nosotros, del medio ambiente, aunque luego va a repercutir en el ser humano. Pero quizás la revolución biotecnológica más importante y reciente es la utilización de la técnica CRISPR-Cas9. No sé si habréis oído hablar de ella, pero dos pinceladas. Es un editor de texto dentro de nuestra cadena de ADN. Se trata de una herramienta biológica que permite modificar el genoma con una alta precisión. Haciendo un poco de historia, el sistema CRISPR es un mecanismo de defensa que utilizan unas células procariotas, tanto bacterias como arqueas. Las procariotas son unicelulares, sin núcleo y en el cual el material genético está disperso a lo largo de la célula. El padre de este descubrimiento es Francisco Juan Martínez Mójica, posiblemente será un premio Nobel. Es alicantino y analizando estas bacterias en las salinas de Santa Pola, en Alicante, observó que las bacterias desarrollaban una inmunidad frente a los virus y que transfieren esa inmunidad a sus descendientes, es decir, a sus células hija. Es como una especie de vacuna o una inmunidad adquirida que va transfiriendo. Durante su investigación, realizando su tesis doctoral ya en 1989, observó que el genoma de estos microorganismos había secuencias que se repetían a la misma longitud en el mismo intervalo. Es decir, si por ejemplo análogamente consideramos que el genoma de estas bacterias es un texto, sería la repetición de la misma palabra a la misma distancia dentro del texto. Eso es lo que vio en su tesis doctoral en 1989.
Y es a partir cuando de estos componentes del sistema inmunológico de los procariotas se desarrolla una herramienta que es la que está en boga en la actualidad, y es la tecnología CRISPR-Cas9, que sirve para muchas cosas, como para modificar el material genético, evitando o editando el libro de instrucciones que tenemos cada uno los seres humanos, o seres vivos más que humanos. Pero igual es mejor que conozcamos en voz de Francis Mójica lo que él descubrió dentro de las salinas de Santa Pola. En este ambiente tan extremo que son las salinas de Santa Pola viven muy pocos microorganismos, muy pocos son capaces de tolerar esta altísima salinidad. Y entre ellos se encuentra Aloferas mediterránea. Es un procariota en el cual, analizando su genoma, encontramos unas repeticiones que nos llamaron muchísimo la atención y que luego denominamos CRISPR. Después de aproximadamente unos 10 años intentando averiguar para qué servían estas repeticiones de bacterias y arqueas, descubrimos que eran ni más ni menos que parte de un sistema de inmunidad adaptativa que tienen estos microorganismos y que les sirven para defenderse frente a invasores, fundamentalmente virus. Porque hay que tener en cuenta que los virus matan al 50% de todas las bacterias y arqueas de este planeta cada 2 días. Este sistema inmunológico que tienen las arqueas y las bacterias resulta que se ha convertido nada más ni nada menos que en la herramienta más potente que se ha dispuesto nunca para modificar el material genético de cualquier ser vivo, con muchísimas aplicaciones en agricultura, en ganadería y en medicina, además de en biotecnología. O sea, aquello que se descubrió a principios de los 90 en las salinas de Santa Pola ahora ha dado lugar a una posibilidad de cura de enfermedades como el cáncer y muchísimas más. Y de hecho, en estos mismos momentos se están llevando a cabo los primeros ensayos clínicos con humanos, utilizando células modificadas con CRISPR para luchar contra el cáncer. Es casi seguro, aunque en esta vida no se puede asegurar casi nada, que alguien del campo CRISPR va a recibir un Nobel, y probablemente varios, por el reconocimiento del desarrollo de una tecnología que va a cambiar muy probablemente el futuro de la humanidad. De kilómetro cero también, alicantino. Como él, dentro de su tesis doctoral en el 89, le llamaba la atención que en ciertas bacterias dentro de esas salinas sobrevivían a estos altos índices de salinidad. Y es cuando empezó a hacer su teoría o su descubrimiento y vio esas repeticiones que había en su código genético de las bacterias y que no era más que su sistema inmunitario que tenía esas bacterias contra los virus. Como todos sabemos, el 50% de la infección bacteriana la producen los virus. Entonces era una especie de vacuna que hacía a la bacteria tener en su genoma para evitar la muerte de las mismas, ¿no? A través de esta técnica, en animales adultos se ha tratado la enfermedad de Duchenne, de Huntington y recuperar la visión parcial en ratones ciegos. Es todo un hito aún por desarrollar en el ser humano. En humanos, lo que se consiguió hacer ha sido en cáncer de pulmón. Todavía no tenemos los resultados, están pendientes y saldrán dentro de unos meses. Lo que se ha hecho ha sido extraer linfocitos T de los pacientes con un cierto tipo de cáncer de pulmón. Lo que se hace es decirles la diana terapéutica de ese tipo de cáncer de pulmón, les modifican genéticamente el linfocito, luego se le reimplantan y es cuando el propio linfocito T va por las propias células malignas de ese cáncer de pulmón. Por eso es verdad que esta técnica abre la puerta a eliminar las enfermedades genéticas que van a poder ser parte ya de nuestra historia y muchos tipos de cáncer. Pero la patología genética va a estar muy resuelta con esta nueva técnica y lo que más me enorgullece es que es un alicantino, el padre de ello, en 1989, y luego ya se han ido nutriendo diferentes científicos a lo largo del mundo, ¿no? Un poco la primera fase, que es lo que dije de la parte de la conferencia, que era un poco lo más biomédico, pero me tenía que posicionar un poco, os tenía que posicionar en lo que era la biotecnología, tanto tradicional como la biotecnología moderna, como también era elaborando quesos y vinos, y cómo era también a través de técnicas de nuestro propio código genético, cómo podemos quitar un gen anómalo y volver a sustituirlo y evitar esa patología, ¿no? Un poco.
Y luego vamos a quitar el prefijo de la biotecnología y solo vamos a hablar de la tecnología aplicada en la salud, que es mucho más divertido y puede formar parte ya de nuestras vidas, que es un poco lo que quiero que sepáis si no conocéis que existen estos aparatos o estos dispositivos médicos. Es verdad que la industria de dispositivos médicos en la actualidad, especialmente en Estados Unidos, está cobrando mucho auge, incluso factura mucho más que las propias farmacéuticas o las industrias alimentarias, ¿no? El conocer, como vamos a ver ahora, una ambulancia dron, en el que ante una parada cardiorrespiratoria, en este caso vamos a ver un padre y una hija que van paseando por un centro comercial, el padre se infarta, la hija activa la cadena de supervivencia a través del 112, como el 112 a través de un dron se le manda y da instrucciones de cómo va a desfibrilar, incluso el operador del 112 es el que da la descarga, un poco es lo que quería que vierais, en una ambulancia de más o menos va a 100 kilómetros por hora y en línea recta, con lo cual puede llegar incluso a resolverlo todo en 2 minutos. Ayuda, por favor. Alerta de la parada cardiorrespiratoria. Se acerca a la puerta más cercana. La tiene geolocalizada. Agarra el dron. El propio dron tiene una cámara en el cual el operador, ahí lo vemos, puede observar, incluso valorar al paciente. Que quite la pestaña verde, que sería uno de los electrodos. Cómo las tiene que pegar en el pecho. Detectaría en el 112 que sería una fibrilación ventricular, una taquicardia ventricular sin pulso, subsidiario de una descarga. Y nos encargaremos de A, le darían la descarga, más o menos minuto 58, lo que es. Y en el mejor de los casos, el señor entraría en un ritmo sinusal. Es un poco como un dispositivo médico, puede llegar, en este caso, en muy poquito tiempo, salvando la distancia del tráfico, etcétera, etcétera. Es pues una ayuda más que tenemos en la cadena de supervivencia en cuanto a una emergencia. Es verdad que el mundo del dron ha revolucionado también nuestras emergencias sanitarias. El que haya 2 surfistas o 2 bañistas en apuros y evitemos que vaya un socorrista que también puede sufrir un ahogamiento y le socorra un dron, pues abre también una vía a la esperanza. Por ejemplo, en este caso, vemos como hay dos bañistas que están teniendo apuros, les localizan a través de un dron, los propios socorristas, supongo. Ahí les vemos, en un círculo rojo. El dron se va acercando. Incluso veréis por aquí la sombra del dron. No sé, desde aquí igual no la veo, pero aquí, ¿la veis? Se va acercando el dron, se pone más o menos en su verticalidad, les lanza el salvavidas, que solo se abre cuando impacta en el agua, porque si se abre en el aire, el propio viento se le podría llevar, ¿no? Entonces tiene un mecanismo que solo se abre cuando impacta. De esta forma, bueno, pues pueden subirse a él y acercarse a la orilla. Hemos evitado el que vayan socorristas a socorrerle a través de un dispositivo como puede ser este dron. Un poco cómo nos van beneficiando estos dispositivos en el día a día. Pero seguramente uno de la revolución robótica en nuestro ámbito sanitario sea el Da Vinci, ¿no? Sobre todo habrá gente que trabaja en los quirófanos. Esto hace 20 años que digamos que un neurocirujano en Nueva Jersey con un robot que se llama Da Vinci pueda estar interviniendo a un paciente en la unidad del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla sonaba ciencia ficción. Pero esto es posible gracias a una red que tenemos de robots Da Vinci a lo largo del mundo, que los cirujanos pueden operar in situ, a través, lo que hace el Da Vinci encima es discriminar el temblor del propio cirujano, pero sobre todo la revolución a través de la tecnología, que se pueda conectar cualquier cirujano de cualquier parte del mundo y asistir a una intervención, ¿no? Y entonces un poco os explico el Da Vinci con qué precisión pelaría en este caso una uva con
la misma precisión que la suturaría. Consta de 4 pinzas. Ahí vamos viendo cómo va pelando la uva y vemos al propio cirujano, que le acabamos de ver, cómo le está manipulando. En este caso no es vía online, sino una vía física. Esto en patología tumoral es espectacular, porque va justo al órgano o va justo al fragmento que quieran amputar. Mirad la precisión. Nadie tiembla. Nadie se pone nervioso. No hay voces en los quirófanos. Solo juega él con su máquina. Y ahora procedemos a la sutura. Vamos a he escogido la uva especialmente por la época que nos viene ahora ya en este mes. Mirar cómo sutura. Como todo, tienen que tener un curso que les adiestran en el manejo del robot, lógicamente. Y hasta que no hayan alcanzado, no sé, son 300 intervenciones, no pueden operar a un paciente. Utilizan muchos simuladores. Pues otro ejemplo más, cómo la tecnología aplicada a la salud puede beneficiarnos. Un poco la precisión. Este dispositivo médico me parece muy avanzado, muy innovador y muy práctico. Sería la detección del cáncer de mama a través de este dispositivo. Fue diseñado por un chavalillo que tiene 18 años, mexicano, en el que, bueno, pues un poco un coco, y su madre con un aneo de mama, pues empezó a querer aportar algo al mundo. Entonces diseñó este dispositivo en el que se pone en el sujetador y a través de 200 biosensores, tanto de textura como de calor como de color, previamente analizan el seno de la paciente, saben cómo es y cualquier cambio en esa estructura de textura, de color, alerta a través de unos algoritmos, alerta de que hay algo, una densidad o lo que fuera, hay algo anómalo en esa mama. Tiene tanta precisión como hasta un 98%, teniendo en cuenta que la autoexploración o una técnica ecográfica alcanza entre un 20 y un 50%. Entonces es un dispositivo que yo creo que se va a usar mucho en el futuro. No hace falta ponerlo todos los días, incluso hablan de unas horas a la semana, simplemente para detectar si ha habido esos cambios o no dentro de la mama. Entonces me parecía curioso poder mostraroslo para que sepáis que existe y que se puede usar. Imaginaos por un momento en el que hemos tenido un accidente de tráfico, por ejemplo, y nos hemos quedado parapléjicos, nos someten toda la vida a una silla de ruedas, con el consiguiente problemas y por mucho que lo queramos adornar, no dejamos de ser un paciente en una silla de ruedas. El que tengamos un dispositivo médico, como puede ser un exoesqueleto, que nos permita ver otra vez la vida en vertical, que podamos abrazar en vertical, es un reto y yo creo que un invento muy bueno. En el caso de este chavalillo, prefiero que escuchéis su testimonio. Steven Sánchez no puede mover, sentir ni caminar con sus piernas como consecuencia de un accidente de motocicleta que le causó una lesión de la médula espinal. Ahora, sin ayuda y con una sonrisa, Steven se pone el exoesqueleto Phoenix y en cuestión de minutos puede caminar otra vez. I was able to hug my parents for the first time standing up, which was huge. Being able to come stand right up next to someone and get close and heart to heart with them really makes a big change in your perspective of me, but also my perspective of myself too, which helps
not feel that I'm disabled. El exoesqueleto Phoenix, creado por la startup Sudex, tiene un diseño modular y está destinado a ayudar a las personas con trastornos de movilidad a caminar de manera independiente. Our mission is to make sure these devices are affordable. We want to make sure these devices are cleverly designed, so with high performance. Y por asequible, estamos hablando de unos $30,000, un tercio de lo que cuestan los exoesqueletos médicos que ya existen en el mercado. Phoenix cuesta menos porque tiene un diseño minimalista y liviano. Está equipado con 2 motores en las caderas, una rodilla inteligente, una computadora con microcontroladores, luces LED y una batería. Usuarios como Steven tienen el control de cada paso que quieren dar. Al presionar el botón Go en el controlador, el exoesqueleto recibe un mensaje que asiste con los pasos. I'm not the robot, I wear the robot. Y lo más importante, ha recobrado la confianza en sí mismo. Afortunadamente estamos introduciendo más exoesqueletos en las unidades de rehabilitación. No sé, desconozco ahora aquí en el hospital, pero en muchas unidades, sí, en muchas unidades de rehabilitación ya lo están implementando para que vuelvan otra vez el tono muscular. Pero bueno, lo ideal sería que cada uno lo tenga en su casa, aunque veáis que la financiación hasta ahora es la que es y en este caso lo anuncian como novedoso por la disminución de los costes, pero no dejan de ser $30,000, ¿no? Otra población que me parece que es bastante sensible es los pacientes que tienen una capacidad visual disminuida o son ciegos completamente. Entonces, el poder disponer de un dispositivo en el que, como si fuera un GPS en un coche, que le dijéramos al GPS, llévanos a tal sitio, y que ese dispositivo a un ciego, por ejemplo, alguien que esté aquí ahora mismo, a través de un dispositivo pueda ir a la calle Cervantes número 10 y que el propio bastón le lleve justo al portal de la calle Cervantes, me parecía digno de que lo conocierais, ¿eh? Encima, en este caso, no me gusta hablar de tema económico, pero bueno, no dejaban de ser $400, que tampoco me parecía como excesivamente para lo que podía ser. Y es el bastón inteligente para invidentes, ¿eh? Se conecta a nuestro teléfono, le decimos por GPS y justo nos envía donde queremos, ¿eh? People in the U.S. alone, and 250 million people in the world. We believe that we can do better. Introducing WeWalk. A fully independent, safe, and social life for the blind is possible. The difference between this cane and a white cane, the safety factor of it is the real deal. A customizable ultrasonic sensor warns the user against unexpected overhead obstacles with vibrating motors on both sides. Sometimes troublesome to constantly have to take out my phone, look at my Google Maps, ask for directions from somebody to double check, am I in the right place? A través de place? Google Maps tiene metido todos los mapas de todas las ciudades. Turn right. Arrived at destination. With integrated apps connected via Bluetooth, such as Google Maps, you can use your smartphone without taking it out of your pocket, which leaves one hand free. A touchpad on the white cane enables the visually disabled to control the smartphone in the way they are familiar. Puede controlar su teléfono móvil All the developers can build an integration for the WeWalk device. In the near future, more smartphone applications will be integrated with WeWalk. Voice Assistant or ride-sharing apps are just a few examples to begin with. Join the movement. We walk together. Ya estoy finalizando. ¿Os recordáis que al principio estábamos soñando por 3 segundos? Y uno de los easy era, ¿y si en el 2030 tendríamos órganos diseñados con nuestras propias células, con biotinta, órganos que nos puedan implantar y así evitar el rechazo? Pues ya hace 2 años, unos israelíes ya han diseñado esto. Es el primer corazón en 3D realizado con tejido humano. Es verdad que mide 3 centímetros,
pero ya han sembrado. Es el primer corazón que se imprime en 3D con tejido humano. El órgano apenas de 3 centímetros tiene que madurar. Palpita, pero aún no puede bombear sangre. Pero palpita. Científicos de la Universidad Israelí de Tel Aviv han desarrollado este prototipo gracias a una biotinta especial. Han reprogramado tejidos del paciente en células madre de diferentes tipos para generar las contracciones. Por primera vez hemos impreso materiales y células del propio ser humano y hemos creado una geometría tan compleja como la de un corazón. Todos los corazones que se han impreso hasta ahora, por lo que sabemos, están hechos de materiales más sintéticos u otros materiales que no proceden del propio paciente. El siguiente paso es conseguir que esas células puedan comunicarse entre ellas. Abre el camino para los trasplantes del futuro. Cualquier órgano que se precise podría ser impreso y personalizado, sin listas de espera ni rechazos. Ya tenemos la puerta abierta. Pero todos estos avances, y ya concluyo, tienen que ir de la mano de la sostenibilidad de nuestro medio ambiente, de nuestra madre naturaleza, que es un poco lo que hemos ido viendo a lo largo de estas jornadas, ¿no? Y mi pregunta, que os dejo a vuestra reflexión, es: ¿estamos preparados para evolucionar? ¿Individualmente estamos preparados para evolucionar? ¿Estamos preparados para evolucionar colectivamente? Os lo dejo ahí. Algunos me llaman naturaleza, otros madre naturaleza. He estado aquí por más de 4.500 millones de años, 22.500 veces más que tú. En realidad no necesito a las personas, pero las personas sí me necesitan. He alimentado especies más grandes que la tuya. He dejado morir especies más grandes que la tuya. Como elijas vivir cada día, realmente no me importa. Soy la naturaleza. Yo seguiré adelante. Estoy preparada para evolucionar. ¿Y tú? Gracias. Para ser un pringadillo de la albericia, nos has dejado fascinadas. Un poco ahí. Y ya este colofón de la naturaleza, siéntate y vamos a dar paso a las preguntas que pueda haber. Yo lo primero, nos has hablado de todos los beneficios de todos estos aparatos, pero también me gustaría que nos hablaras un poco de si pueden dar problemas o todo es maravilloso. No, no todo es maravilloso. Es verdad que he querido mostraros un poco los beneficios de los dispositivos o de las técnicas, ¿no? Pero bueno, muchas de ellas, el CRISPR-Cas9, que es lo que nuestro descubridor, el alicantino, el microbiólogo, es verdad que tiene muchas expectativas dentro de los animales, en animales vivos e in vitro, y ahora están en una fase que, en cuanto a nosotros como humanos, ¿no? En patologías, como os comentaba, el cáncer de pulmón. Entonces, bueno, tendrán que ver en cuanto a los resultados si es verdad que pueden arreglar esas anomalías genéticas sin causar ninguna otra anomalía dentro de la estructura del cuerpo, ¿no? Como pasa con cualquier cosa que introducimos. Y en cuanto a la tecnología propiamente dicha, no sé, todos es conocido del ISUR o ESURE, un dispositivo que hace años las chicas se implantaban para producir una infertilidad. Lo prometían, era como un muelle, no sé si recordáis, un muelle que se ponía a través de una histeroscopia por vía vaginal, se incorporaba más o menos en la trompa, se producía allí como una inflamación, cerraba la trompa, con lo cual no podía haber embarazo. Lo vendieron como algo muy, muy novedoso, incluso yo creo debe ser del 2002 o algo así, hasta el 2017 no se retiró por todos los problemas que dio. Pues peritonitis, embarazos no deseados, bueno, es un ejemplo de un dispositivo que tuvieron que retirar.
También hubo mucha controversia con un tipo de prótesis, que era una prótesis de cobalto. Uno de los traumatólogos que puso hasta 1000 en Estados Unidos, incluso él se la había puesto porque para él era la mejor. Pero vio, por ejemplo, hay un reportaje muy importante de su mujer, vio, por ejemplo, que en un congreso de traumatología hizo un brote esquizofrénico el señor, y era por el cobalto que se iba desprendiendo de lo que era propia prótesis, hizo alteraciones del sistema nervioso central, bueno, que incluso muchos de los pacientes murieron y estuvieron en coma, ¿no? Entonces, hasta que él pudo demostrar que eso que a él le pasaba era por esa intoxicación de metales pesados, pues le ha costado mucho. Él, dentro de su parcela, lo que tuvo que hacer es, a los 1000 pacientes que había puesto esa prótesis, entre comillas, compensarles o informarles para que pusieran otra prótesis que no fuera de metal. Entonces, bueno, estos, por ejemplo, 2 ejemplos de lo que los dispositivos también nos pueden hacer daño. Hay que ir todo con cautela, como siempre con ese principio de la prudencia en todo, incluso en lo tecnológico, lógicamente, ¿eh? Pero bueno, os quise dar una pincelada de lo que era beneficioso o que nos podía un poco, un dron, como mucho, si nos estamos ahogando, se nos va a caer encima, más daño que eso, ¿no? O en caso de una parada respiratoria es lo que es y hay que tal, ¿no? Pero bueno, ahí. Y luego lo otro, pues me parecía curioso el bastón de una persona invidente, que puedes decir a través de un GPS que te pueda orientar, ¿no? Entonces, pero sí, es verdad que hay cosas que no. Y el sujetador, que no sé si los cirujanos plásticos dentro de poco pondrán estos sujetadores en vez de prótesis. Pues ojalá. Bueno, depende de qué estén hechos, para que no sea muy disruptor hormonal, pero bueno, en este caso no va a producir nada de eso porque es externo, ¿no? Entonces, bueno. ¿Tenemos alguna pregunta? Por allí al fondo. Inma. Bueno, muchísimas gracias, Raúl, que nos muestres un poco por dónde va el futuro, y yo pienso que la técnica y la tecnología ha llegado para quedarse. Pero hay algo que me inquieta a veces un poco, y es que los aspectos un poco éticos, ¿cómo se contemplan? Porque hay cosas como que dices, ay, cierto vértigo me produce, porque a veces imperan más ciertos beneficios o ciertas... Bueno, entonces pienso que estos valores éticos, ¿cómo se tienen en cuenta? ¿Cómo se regula? ¿Cómo se cuida ese aspecto ético? A mí también me preocupa y de hecho deberían quedarse en el laboratorio. En el caso de la técnica CRISPR-Cas9, lo mismo que se puede modificar un gen ante una patología genética, imaginaros una retinosis pigmentaria, una disminución de la visión en 10 años se quedan ciegos, y bueno, para revertir eso y que la persona no se quede ciego, en este caso utilizado de una forma, entre comillas, buena. También es verdad que se pueden secuenciar genes para crear, entre comillas, una raza en el que podamos ser mucho más, tener mucha más memoria, ser muchos más altos, es decir, codificando nuestro genoma y alterándole o modificando, se puede crear también pues una rama de nuestra especie o de la raza. Lo decía el otro día Natalia en su exposición, cuando ella hablaba del Homo sapiens. No creo que dentro de mucho escuchemos también que dentro del Homo sapiens sapiens, que es en el que estamos en la actualidad, tengamos el Homo sapiens CRISPR, en el que podamos tener gente al lado con otro tipo de tecnología genética. Entonces, bueno, a mí también me da vértigo. Usado bien y legislado bien en el laboratorio no tendría que pasar nada, pero es verdad que ya hay un chino en el que a través de esta técnica pues ha conseguido que haya 2 gemelas. Bueno, lo prometía como muy novedoso para revertir patología. Allí no estaba legislado y en la actualidad dicen que está en la cárcel. Pero bueno, es verdad que sí que sale del laboratorio como todos pensamos. ¿Alguna otra pregunta? Carolina, aquí.
Hola Raúl, Hola. muchísimas gracias. Súper entretenido y súper bonita la presentación, pero a mí también me da mucho vértigo. O sea, tú ibas contando y yo pensaba, pero por Dios, estamos manipulando lo que es el equilibrio natural. Entonces me he fijado en lo del CRISPR, que ya lo conocía, y bueno, ya has contestado esa pregunta. Luego he pensado en los drones. El otro día vi una película como los drones eran unos pequeños insectos que eran armas. Entonces podían captar todas las conversaciones, etcétera, 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 de personas y podían aniquilar lo que quisieran. Eran nada, no se podían localizar prácticamente. Luego, ¿qué más? No sé qué más me he apuntado. Sí, lo de los drones, la geolocalización que tú decías pues también asusta, ¿no? Que estemos tan como controlados. Entonces me da la sensación de que toda esta tecnología fantástica, si no está bien utilizada, puede ser peligrosa. Muy peligrosa. Y además es que me da también la sensación de que vamos un poco contra la naturaleza. Ya sabemos de los transgénicos, ¿no? Por ejemplo, que no, y de que con 50 años o con 60 años podemos tener un hijo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, la conciencia, lo que tú decías, la pregunta que has hecho, buenísima, tenemos conciencia individual probablemente, pero colectiva. Entonces, no sé, ¿qué piensas tú de...? Yo creo que no la tenemos aún colectiva. No. Yo creo que nos resistimos también a esa evolución porque tampoco nos lo explican de una forma muy transparente, porque no controlamos eso, porque tampoco nos informan, porque estas técnicas, si no estás muy metido dentro del ámbito científico y apenas sabes ni que existen, ni que se están haciendo, ni que existen clonaciones, nos quedamos igual hace tiempo en Dolly como oveja, pero de ahí a aquí, que han pasado muchas cosas, en este caso con estas técnicas, tampoco en los medios de comunicación nos informan tanto. No sé si no quieren informarnos y también, igual no buscamos nosotros tampoco esa información, ¿eh? También podríamos ahí dejarlo. Y si la buscamos, ¿en dónde y de quién? Que también, ¿eh? Entonces, bueno, son varios ítems a analizar para luego, es verdad, contestarnos si quiero a nivel individual evolucionar de esa forma o igual escojo ser más analógico. Pero si escojo ser más analógico a nivel individual y a nivel colectivo queremos ser más tecnológicos, es un poco ir un poco contracorriente también, ¿eh? Sí. Bueno, pues si os parece, vamos con retraso, vamos a dar paso ya a la última parte para finalizar. Cristina.